Buenas noches. Hoy vamos a hablar de algo que suena casi como una leyenda médica, pero que fue muy real. Imagínese caminando por una calle empedrada en una ciudad portuaria de Inglaterra a fines del siglo XV. Un vendedor que acababa de gritar ofertas, ahora parece sudar tanto que su ropa se le pega al cuerpo. En cuestión de horas, descubres que ya no está entre los vivos. Entonces, antes de instalarse, tómese un momento para disfrutar del video y suscribirse, pero solo si realmente cree que vale la pena seguir estas historias de ritmo lento. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo y a qué hora es donde estás? Ahora, atenúa las luces. Tal vez abra un poco la ventana, solo para escuchar el viento y ese sonido distante de la lluvia afuera. Y poco a poco vamos a sumergirnos en esta historia junto. Estás al final de la Edad Media, cuando las calles son estrechas y las casas son de madera oscurecidas por el humo de las chimeneas. Nadie sabe exactamente lo que está pasando, pero todos conocen un nombre susurrado con miedo: enfermedad del sudor. Aparece de repente, sin pedir permiso, como un invitado no deseado. Las crónicas dicen que la enfermedad podría llevar a una persona de la salud completa a la muerte en menos de un día, algo que hoy suena más a guión de película que a realidad histórica. ¿Ves cómo todo comenzó en 1485, un año turbulento en Inglaterra? No por casualidad, este es también el año de la batalla de Bosworth, donde Enrique Tudor le quita la corona a Ricardo III. Muchos cronistas españoles registran este momento, no por el rey, sino por la extraña fiebre que se extiende poco después, casi como si hubiera llegado con los soldados victoriosos. Los historiadores aún debaten si el brote fue consecuencia de las malas condiciones de los campamentos militares o algo traído de tierras lejanas. Uno se pregunta cómo era vivir en un lugar donde nadie tenía un manual de supervivencia contra la enfermedad. Los médicos vestían túnicas largas y llevaban botellas de hierbas aromáticas para purificar el aire, creyendo que el mal olor, el miasma, transmitía la enfermedad, pero mirando a su alrededor, se da cuenta de que estos rituales no funcionan. Hay rumores que corren rápido, como si fueran vendedores de pescado en el mercado. Algunos dicen que beber cerveza débil ayuda, otros recomiendan dormir con las ventanas abiertas, incluso en el frío húmedo de noviembre. Y por supuesto, siempre está ese vecino que jura que tiene inmunidad porque bebe vino español todos los días, algo que despierta risas nerviosas. En medio de este clima, se nota que el sudor no elige a las víctimas por clase social. Comerciantes, artesanos e incluso miembros de la corte real sucumben en cuestión de horas. Hay informes de nobles que, sintiendo las primeras señales, abandonan los banquetes y corren a la cama, solo para no volver a levantarse nunca más. Mientras camina por la plaza central, ve a hombres que llevan camillas improvisadas y el sonido de las campanas de la iglesia parece sonar con más frecuencia de lo habitual. En una esquina, un anciano informa que, en Castilla, había habido un brote similar años antes, aunque nadie sabía si era la misma enfermedad. Es uno de esos comentarios que no trae respuestas, pero aumenta las preguntas. Y tú, que estás aquí mirando, sientes un escalofrío. No solo por el frío, sino porque se da cuenta de que algo invisible está cambiando el ritmo de la ciudad. El mercado cierra temprano, el olor a pan recién horneado desaparece e incluso los perros parecen olfatear el miedo. Esta es solo la primera pincelada de una imagen mucho más grande y, desafortunadamente, mucho más oscura. Y con cada paso que demos,
comprenderás por qué este sudor no fue solo un detalle incómodo, sino un presagio de una muerte rápida y silenciosa. Ahora caminas a lo largo de las orillas del Támesis, oliendo ese olor característico del agua del río mezclada con sal y madera envejecida. Los barcos llegan y parten a un ritmo constante, trayendo especias, textiles y noticias de otras tierras. Pero últimamente, la conversación en los muelles no es sobre la cosecha de trigo o el precio de la sal, sino sobre la extraña fiebre que ha comenzado a aparecer a lo lejos, pero que ya muestra signos de acercarse. Los marineros cuentan historias inquietantes, de pueblos donde la mitad de la población desapareció en pocos días, de familias que parecían perfectamente sanas por la mañana y fueron enterradas al anochecer. Notas cómo el miedo se propaga más rápido que cualquier recipiente. Y a diferencia de ciertas enfermedades que parecen elegir a sus víctimas, esta fiebre no respeta jerarquías. Desde humildes pescadores hasta ricos comerciantes, todos están en la misma línea de riesgo. Al observar un barco recién atracado, se nota que algunos hombres evitan bajar a la ciudad. Prefieren dormir en cubierta, creyendo que la brisa del río protege contra el aire viciado de las calles estrechas. Los historiadores aún debaten si el sudor inglés se transmitía por contacto directo o si había un factor ambiental relacionado con las condiciones de las ciudades portuarias. En Londres, el pánico está comenzando a tomar forma. Las tabernas que alguna vez estuvieron llenas ahora están casi vacías, e incluso los músicos que solían animar las noches evitan actuar. La vida social se detiene. Curiosamente, en Sevilla, las crónicas de los comerciantes españoles relatan cómo las noticias de la enfermedad hicieron que algunos capitanes cancelaran viajes a Inglaterra, un golpe para el comercio, pero una posible salvación para sus tripulaciones. Entras en un barrio más rico y te das cuenta de que el lujo tampoco es garantía de seguridad. Las casas de piedra bien construidas no evitan que aparezcan síntomas: sudoración intensa, mareos, palpitaciones y una debilidad que derriba incluso al jinete más robusto. Los médicos nobles intentan controlar la situación con recetas elaboradas, infusiones de hierbas raras, ungüentos aromáticos y dietas estrictas, pero con pocos o ningún resultado. En medio de esta atmósfera surgen personajes excéntricos: un hombre que vende medallones supuestamente bendecidos, una mujer que ofrece sesiones de purificación por fuego, algo que consiste en sentarse cerca de brasas hasta sudar, e incluso un grupo que cree que el sonido de las campanas puede alejar la enfermedad. No sabes si reír o preocuparte, pero te das cuenta de que el miedo crea mercados propios. En la corte, el zumbido es inevitable. Los rumores dicen que incluso los miembros cercanos al rey tienen síntomas sospechosos, y esto pone a toda la élite en alerta. No es difícil imaginar cómo el pánico político se mezcla con el miedo por la salud. Después de todo, si la enfermedad llega a las habitaciones del palacio, ¿qué esperanza le queda al resto de la gente? A medida que se pone el sol, el reflejo dorado sobre el río contrasta con la sensación de pesadez en el aire. Notas que la ciudad, incluso viva, parece respirar más lentamente, como si esperara algo inevitable. Con cada campana que suena a lo lejos, no se puede saber si es el anuncio de una misa u otro entierro. Te despiertas con el sonido amortiguado de pasos rápidos en la calle empedrada, el tipo de prisa que rara vez se ve en una mañana gris de Londres. Cuando abre la puerta, siente un aire denso, cargado no solo de humedad, sino de algo más.
como si el propio clima hubiera decidido pesar sobre los hombros de todos. Es en esta atmósfera donde se revelan los síntomas del sudor inglés, sin previo aviso, sin progresión lenta, como un trueno que de repente atraviesa el cielo. Un hombre que viste ayer en el mercado ahora está sentado en el suelo, apoyado contra una pared, jadeando y cubierto de sudor. Su rostro está pálido, casi gris, y sus ojos están vidriosos, como si ya estuvieran mirando a otra parte. Murmura sobre una fiebre que le ha hecho perder la fuerza en cuestión de minutos. Antes de que alguien pueda traer agua, ya no responde. La prisa con la que la gente se aleja es casi instintiva, y el cuerpo se deja llevar rápidamente, sin ceremonias. El patrón es cruel. Primero, una sensación de calor intenso, seguida de sudoración profusa, como si el cuerpo estuviera tratando de expulsar algo mortal a través de la piel. Luego viene el agotamiento repentino, los dolores corporales y, a menudo, las palpitaciones que hacen que el pecho duela. Los historiadores aún debaten si estos síntomas indican una infección viral aguda, algo así como una forma extrema de gripe, o si podría ser un envenenamiento de origen ambiental. Notas cómo incluso los niños cambian su comportamiento. Antes, corrían por los callejones con trozos de pan o bolas de trapo. Ahora, están más cerca de sus madres, en silencio, como si sintieran peligro. Algunos comerciantes venden bolas de perfume, pequeñas esferas llenas de hierbas aromáticas para colgar alrededor de sus cuellos, creyendo que el fuerte olor aleja la enfermedad. Es curioso recordar que en España se utilizaron objetos similares durante los brotes de peste, especialmente en Toledo, donde los artesanos fabricaban recipientes de plata con el mismo fin. Mientras caminas, escuchas historias contradictorias. Algunos juran que los que sobreviven a la fiebre nunca volverán a enfermar. Otros afirman que puede volver a atacar a la misma persona. No hay consenso, solo especulación. Y, en el silencio entre una conversación y otra, existe la sensación de que el próximo caso puede estar a solo unos pasos de distancia. En las tabernas, los que todavía se atreven a beber una pinta de cerveza lo hacen con aire de despedida, como si cada sorbo pudiera ser el último. Hay chistes nerviosos sobre cómo el sudor inglés es tan rápido que no hay tiempo para inventar una cura antes del funeral. Incluso sonríes, pero pronto te das cuenta de que el humor es una capa delgada sobre el pánico real. Y al caer la noche, el sonido de la lluvia fina comienza a tapar el murmullo de las calles. Te encuentras pensando que quizás el único alivio es este sonido constante, casi hipnótico, que hace que parezca que el mundo exterior puede esperar hasta mañana. Aunque, en este momento, nadie sabe si habrá un mañana para todos. Cruzas una calle estrecha y entras en una casa donde atiende el médico del barrio. Lleva una capa de lana larga y gruesa que recuerda más al atuendo de un escriba que al de un curandero moderno. Sobre la mesa, los frascos de vidrio verde muestran etiquetas escritas con bolígrafo: agua de rosas, vinagre fuerte, aceite de romero. El olor del lugar mezcla hierbas, humo y piel mojada por la lluvia. Te das cuenta de que, frente al sudor inglés, la medicina de finales del siglo XV y principios del XVI es tanto un ritual como una ciencia. Observar, oler, tantear el pulso, calentar al paciente, equilibrar los humores, persuadir al cuerpo para que sude, como si el sudor mismo fuera la clave para expulsar el mal. Abre las ventanas, pero no todas, recomienda el médico a una familia aprensiva, y calienta la cama. Luego prescribe un poset
leche caliente cuajada con cerveza débil y un toque de especias. La intención es simple y al mismo tiempo ambiciosa: inducir un sudor más ordenado que, en la lógica de los humores, expulsaría el exceso de calor o corrupción de la sangre. ¿Recuerdas las bolas de perfume que viste en el mercado y sonríes por dentro? Aquí también aparecen, solo que pegadas a la cabecera, exudando salvia y enebro. El médico le muestra un texto recientemente copiado de un colega erudito que circula entre los practicantes. Recomienda reposo absoluto, bebidas calientes, sábanas secas cambiadas con frecuencia, sin sustos ni discusiones, como si alguien pudiera evitar peleas cuando llega la factura de la leña. Los historiadores aún debaten si este régimen de sudoración realmente redujo la mortalidad o si los sobrevivientes fueron, en gran parte, los que ya captaron una imagen más leve. De vez en cuando, alguien sugiere sangrías. No hay escenas dramáticas. El médico usa términos moderados. Habla de calmar la muñeca, controlar el ardor del pecho. Y honestamente, sientes que todos prefieren las pociones de rosa y canela a cualquier intervención más invasiva. En otra habitación, una anciana limpia un paño húmedo sobre la frente de un niño pálido y repite en voz baja las oraciones que aprendió de su madre. Entre una compresa y otra, gotea vinagre en un recipiente para limpiar el aire. Puede parecer una superstición, pero en comparación con ciertas modas, esto incluso suena sensato. Notas que las dudas del médico son tan grandes como las de todos. Confiesa, en un tono casi pedagógico, que la enfermedad no se comporta como la peste. No hay bubones, no hay esa progresión clásica que se ve en los tratados. Todo es demasiado rápido. Tal vez sea un vapor maligno que irrita el corazón, dice, acercándose sin darse cuenta del vocabulario de quienes lo escuchan. Lo curioso es que el médico lleva cuadernos con observaciones. ¿Cuándo empezó el calor? ¿Cuánto tiempo tardó en desmayarse? Lo que bebía el enfermo. No tiene un laboratorio, pero tiene un método y lo respetas. En la esquina, un boticario muestra medallones de plata para poner alrededor del cuello, las famosas fragantes naranjas ámbar. En Toledo y Sevilla, artesanos competentes producen objetos similares. Si la plaga pasa, al menos el perfume permanece. Por cierto, en la España de la época florecieron centros de estudio. La Universidad de Salamanca, ya conocida, mantuvo cátedras de medicina y derecho que dieron forma a las costumbres, y décadas más tarde, Sevilla centraliza las rutas con la Casa de Contratación, 1503, regulando los barcos y las cuarentenas. Estos hechos no curan a nadie aquí y ahora, pero sí te ayudan a comprender por qué las noticias, los consejos y las recetas circulan entre los puertos, monasterios y consultorios médicos. El médico menciona un nombre que, como se nota, circula como una autoridad. Un inglés que escribirá un tratado solo sobre el sudor, y usted sabe que se refiere a la tradición de compilar observaciones sistemáticas que luego se asociarán con John Caius. Todavía no lo ha publicado en su percepción narrativa, pero la idea de escribir todo ya está en el aire. Si un detalle salva a un paciente, vale la pena registrarlo. Y vosotros, que os habéis acostumbrado a oír beber agua y descansar, os dais cuenta de que algunos consejos han atravesado siglos con admirable terquedad. La parte más difícil de la receta sigue siendo descansar. También están los excéntricos. Un predicador callejero asegura que 3 golpes en el marco de la puerta al amanecer mantienen a raya la fiebre. Un zapatero vende calcetines bendecidos con romero. Y un barbero cirujano ofrece una innovación dudosa:
calentar ladrillos planos en el brasero y colocarlos al lado del cuerpo para tirar del sudor. No sabes qué duele más, el ladrillo, el calor o el precio del ladrillo. Tal vez el ladrillo cure la fiebre dejándote demasiado ocupado, quejándote del ladrillo. Y por supuesto, siempre aparece tu vecino que es experto en todo, el que tiene el vino español todas las noches. Garantiza que el tinto de Valdepeñas protege contra cualquier mal. ¿Recuerdas que los barcos con barriles de la península han estado yendo y viniendo con redoblada precaución desde que la noticia de la enfermedad cruzó el canal, y piensas que si el vino fuera un antídoto universal, las tabernas estarían llenas y los médicos estarían desempleados? Si la cura fuera buena y barata, ya se habría convertido en un impuesto. En el consultorio, el médico toma una decisión. No hay sangrado importante. En cambio, apuesta por el aire cálido y seco, brasas en la habitación, puertas entreabiertas para la circulación, ropa de cama cambiada, bebidas calientes y paciencia. También se habla de cordiales, jarabes aromáticos que reconfortan y tal vez estabilizan el pulso. Algunos contienen ámbar, otros nuez moscada. Todos cuestan más de lo que deberían. Te das cuenta de que la familia sigue cada instrucción como si fuera una contraseña de seguridad. La esperanza, incluso cuando es frágil, requiere trabajo y nadie se queja del esfuerzo. Un detalle llama su atención. A pesar de la fama de los médicos de la peste con máscaras de pico, nadie aquí usa eso. ¿Recuerdas que este disfraz se volverá común mucho más tarde, en otros brotes y en otros lugares, y sonríes cuando piensas en cómo la memoria popular baraja las épocas? El médico usa solo su capa pesada y guantes simples, no para posar para retratos, sino para protegerse del frío y el sudor de los pacientes. Afuera, la lluvia insiste, delgada y constante, convirtiendo la calle en un pasillo de espejos rotos. El ruido le da al vecindario una especie de metrónomo tranquilo. Sientes que, a pesar del miedo, hay método. No es el método que esperarías en un hospital moderno, pero es lo que puedes tener cuando la anatomía aún compite con el horóscopo del granjero. Los historiadores aún debaten si la oscilación entre la prudencia, aire, descanso, líquidos y la audacia, sudoración intensa, cordiales potentes, influyó en el curso de los brotes. Algunos argumentan que en ciertos veranos el clima pesaba más que cualquier ingreso. Antes de irse, el médico mira por la ventana y comenta, casi para sí mismo: si el corazón se acelera, mantén la calma. Si viene el sudor, déjalo ir. Si la fiebre retrocede, no cantes victoria demasiado pronto. Hay sabiduría en este ritmo paciente, incluso si el vocabulario no es el nuestro. ¿Y tú, que caminas despacio por la calle húmeda, te das cuenta de que los profesionales de esta época, con todas sus tapaderas y dudas, son tan humanos como nosotros? Lo intentan, se equivocan, observan, vuelven a intentarlo. La lluvia continúa, y su sonido, obstinado, rítmico, parece dar cobertura a aquellos que necesitan esperar a que pase la noche. Respiras hondo, hueles el aroma del romero y el vinagre que se escapa de alguna casa, y sigues adelante, como si cambiaras de habitación, sin dejar nunca la misma historia. Caminas por las calles que alguna vez rebosaron de vida, y notas el repentino vacío. Las puertas de las tabernas están cerradas, los pisos de negociación de los mercados han sido silenciados, e incluso las iglesias han ralentizado el ritmo de las masas colectivas. La ciudad parece suspendida en un silencio incómodo. El sudor inglés no solo amenaza la salud,
sino que altera los hábitos diarios, como si la vida hubiera presionado el botón de pausa. Las familias evitan reunirse en banquetes y las bodas tan esperadas se posponen indefinidamente. Escuchas a una novia susurrarle a su madre que prefiere esperar hasta que pase la fiebre, aunque nadie sabe si realmente pasará. En Oxford, los registros muestran que incluso las ceremonias académicas se han mantenido al mínimo, lo que sorprende a una universidad tan orgullosa de sus tradiciones. Curiosamente, en Salamanca, España, los maestros también escribieron sobre la necesidad de adaptar el calendario escolar en tiempos de epidemia, revelando que el miedo unía a los pueblos separados por mares y fronteras. Notas que incluso los saludos cambian. Nadie extiende una mano. La gente saluda desde lejos o murmura palabras rápidas sin acercarse. Los callejones, que alguna vez estuvieron llenos de risas infantiles, ahora son el hogar solo de gatos atentos y perros hambrientos. Los historiadores aún debaten si este cambio en los hábitos sociales redujo o no la propagación de la enfermedad, pero es innegable que creó una atmósfera de desconfianza mutua. Los comerciantes, desesperados, inventan curiosos métodos de entrega. Dejan pan y queso en las mesas en medio de la calle para que los clientes los recojan sin contacto directo. Ves a un carnicero gritar precios por la ventana mientras cuelga carne ahumada de un gancho hacia afuera, como si fuera una versión medieval de drive-thru. Todo lo que le quedaba era aceptar el pago con una tarjeta de heno. En las aldeas más pequeñas, el impacto es aún más visible. Sin festivales, ferias y romerías, el tejido social parece deshilachado. Las personas que alguna vez compartieron vino e historias alrededor de la chimenea, ahora prefieren quedarse cada uno en su propia casa, mirando por la ventana. Te recuerda cómo, en tiempos de crisis, la noción de comunidad puede reducirse o transformarse. Sin embargo, incluso en medio del miedo, surgen momentos de ternura inesperada. Ves a una señora dejando una canasta de manzanas en la puerta de un vecino enfermo, sin llamar, solo como un gesto de solidaridad silenciosa. Pequeños actos como este se convierten en un contrapunto a la frialdad del aislamiento. Claro, la manzana es saludable, excepto cuando intentas morder uno sin dientes. Las rutinas religiosas también se adaptan. En lugar de grandes misas, los sacerdotes rezan en puertas y ventanas, sosteniendo cruces para bendecir a las familias desde la distancia. En Sevilla, los informes de los cronistas hablan de procesiones hechas en silencio, con solo velas, pidiendo que la fiebre inglesa no cruce el mar. Por la noche, cuando la luz de las velas parpadea en las vidrieras de las casas, la ciudad parece un teatro abandonado. Caminas despacio y sientes que el tiempo ha cambiado de velocidad. Ya no es el ajetreo de las ferias ni el bullicio de los banquetes, sino una espera ansiosa, como quien cuenta los minutos de una tormenta sin saber cuándo llegará el último trueno. Al menos, sin fiestas ni ferias, finalmente hay silencio para dormir, si ignoras las campanas que nunca dejan de anunciar nuevos entierros. Te despiertas en una bochornosa mañana de Londres, en el año 1508, cuando el sudor inglés regresa en uno de sus brotes más severos. La atmósfera parece pesada, como si el aire estuviera impregnado de algo invisible. Los pájaros todavía cantan, pero la melodía parece frágil frente a las campanas que suenan a un ritmo constante, anunciando más entierros. En las calles, la sensación es de cruel repetición. Fiebre repentina, sudoración intensa, muerte en pocas horas. Pero ahora, los informes son más numerosos, más dramáticos.
Escuchas que familias enteras sucumbieron en un solo día, sin tiempo para pedir ayuda. Un cronista español, viajando por Inglaterra, observa con asombro cómo la enfermedad parecía más despiadada que cualquier plaga anterior, ya que no ofrecía ni siquiera días de advertencia. Los historiadores aún debaten si la humedad inusual de ese verano habría aumentado la propagación o si la densidad de las ciudades fue la verdadera culpable del desastre. Al caminar por la plaza, notas que el miedo está más organizado. Hay guardias que bloquean las entradas a vecindarios enteros, tratando de mantener aisladas a las personas enfermas. Sin embargo, como bien sabes, el miedo no respeta las vallas de madera. Los vecinos miran a través de las grietas, preguntando en voz baja si alguien todavía está vivo al otro lado. El silencio de las casas cerradas responde por sí mismo. La escena más llamativa es en una feria improvisada. Productos dejados en puestos sin vendedores, monedas dejadas en palanganas de agua con vinagre, en un intento desesperado por desinfectarlas. Uno pensaría que, como mínimo, este método sería un éxito entre los coleccionistas de monedas limpios. En los tribunales, la epidemia genera debates políticos. Los asesores sugieren que el rey evite viajar y mantenga su distancia de la población. Es un contraste curioso. Mientras la gente común evita las tabernas, los nobles cancelan torneos y banquetes, como si el destino no fuera el mismo para ambos. Un fraile, sin embargo, recuerda que incluso los monasterios aislados han registrado muertes repentinas, lo que desmantela la idea de que la riqueza o el cercamiento ofrecían protección. España está siguiendo todo de cerca. En Navarra, los informes hablan de fiebres repentinas que recuerdan a los síntomas ingleses, aunque menos letales. La similitud es inquietante, ya que sugiere que la enfermedad no era tan exclusiva de Inglaterra como a muchos les gustaría creer. Algunos comerciantes de Sevilla comienzan a negarse a comerciar con barcos que vienen del norte, y esto afecta el flujo de lana, vino e incluso aceite de oliva. En la taberna más cercana, los pocos clientes comentan, entre sorbos nerviosos, que 1508 será recordado como el año en que hasta las campanas se cansaron de sonar. Sonríes por dentro, aunque el estado de ánimo es sombrío, casi resignado. Piensas que si las campanas se cargaran por hora, serías rico. Al caer la noche, una lluvia ligera comienza a golpear los tejados y te preguntas cuántas de estas casas estarán tranquilas por la mañana. Esta es la cruel esencia del brote de 1508. No solo la muerte, sino la velocidad con la que reemplaza la rutina por el vacío. Y tú, mirando, sientes que el mundo parece respirar menos con cada día que pasa. Al menos, a este ritmo, nadie tiene que preocuparse por pagar la factura del pan tardío. Te das cuenta de que cuando la medicina flaquea, la imaginación de la gente se apresura a llenar los vacíos. La calle donde ayer se veían ladrillos calientes apoyados en las camas, ahora parece un mercado de símbolos, ramas de ruda colgando de los marcos de las puertas, cintas rojas atadas a las cunas, conchas adheridas a los mantos de los viajeros, conchas de peregrinos, como las que muchos traen del Camino de Santiago de vuelta a España, como si la memoria de Compostela fuera un escudo portátil contra todo lo que no se entiende. La campana de la iglesia suena a horas extrañas, no para llamar a misa, sino para reajustar el destino, como si el sonido pudiera sintonizar el mundo. Visitas una casa y encuentras un trozo de pergamino doblado 3 veces, cosido en el forro de la prenda. En el interior, un triángulo de letras que forman un abracadabra descendente. No es un juego de niños, es un talismán.
El propietario dice que el vecino juró mejorar cuando el triángulo estaba colgado sobre la cama. El médico que conociste levanta la nariz, pero confiesa que el estado de ánimo también cura, y que los talismanes, si no ayudan al pulso, al menos calman la cabeza. Piensas en las bolitas de perfume que reaparecen, ahora reforzadas con clavo y nuez moscada, y en la extraña lógica colectiva de que si el olor es fuerte, la fe es fuerte. La tendencia del momento adecuado se pone de moda. Rezar al amanecer, voltear la ropa al mediodía, tomar un sorbo de vino caliente en la tercera hora después de la puesta del sol. Cada ritual marca un intento de domar lo impredecible. Ves a una familia sellando ventanas con bandas de lino cruzadas, no para protegerse del viento, sino para enredar la fiebre. En otra casa, una madre marca el marco con carbón en forma de cruz, como si dibujara un candado invisible para que la enfermedad siga su camino. También hay viajeros que prometen prodigios. Un fraile que pasa por allí vende pequeños trozos de tela que dicen ser de un manto sagrado. Un alfarero ofrece amuletos blasonados con estrellas. Un barbero cirujano, empresario, crea un paquete completo, una sangría mínima, una cataplasma de salvia y una cadena de nudos para atar la fiebre. Solo esperas que no intente cobrarte por nodo. Las puertas se abren a estas promesas porque, en el fondo, ofrecen algo que la gente necesita más que curar, una hoja de ruta. Te das cuenta de que, poco a poco, la astrología y la devoción se entrelazan. Un comerciante muestra un almanaque con lunas y días favorables, explicando que ciertas conjunciones llaman al silencio, otras llaman a una hoguera. De hecho, al otro lado del mar, en España, la noche de San Juan sigue encendiendo hogueras en las playas y en las plazas. Una antigua y conocida tradición de saltar llamas para ahuyentar la mala suerte. Algunos marineros juran que fue saltando 7 olas frente a la costa de Cádiz que escaparon de las fiebres en viajes anteriores. No hay certeza de nada, pero el calor del fuego siempre parece más confiable que el frío del miedo. En el vecindario, un hombre con reputación de sabio enseña cómo hervir agua con cáscara de granada y cómo colgar una bolsa de romero en la cama. Habla solemnemente, como si dictara cláusulas de un contrato secreto entre los hombres y la enfermedad. No cierres la puerta, no asustes al paciente, no dejes que el sudor se enfríe. Recuerdas el régimen de sudoración del médico más mesurado y te resulta curioso cómo la ciencia y la superstición terminan puntuando frases similares, como 2 voces cantando melodías diferentes en la misma tonalidad. Los historiadores aún debaten si la disciplina del descanso y el calor, común tanto en las recetas como en los rituales caseros, en realidad ayudó a salvar vidas o simplemente coincidió con casos que sobrevivirían de todos modos. Luego viene la figura del pañuelo benéfico, un pañuelo teñido con vino y flores secas que se vende como protección para el cuello. Metes la mano en la tela y hueles el dulce olor a lavanda, relajante en sí mismo. Afuera, un zapatero expone calcetines con puntadas en zigzag para confundir la fiebre. Te ríes suavemente. Si la fiebre se confunde con los calcetines, imagínese con las matemáticas, pero reconoce que para aquellos que no tienen otra defensa, incluso un calcetín se convierte en un muro. Más tarde, cerca del muelle, un marinero dice que trae consigo una concha de Santiago, una sarta de nudos y un pequeño frasco de agua bendita de un santuario castellano. Muestra todo con tanto cuidado como lo haría con un mapa. No es que lo crea todo, dice, pero el mar es grande
y el miedo más grande. ¿Entiendes? En tiempos normales, los símbolos son memoria. En tiempos de epidemia, se convierten en herramientas. En el monasterio, los monjes copian oraciones específicas contra las fiebres repentinas. Un novicio explica que hay letanías que hacer en orden, sin levantar la voz, para no conmover el corazón. Recuerdas al médico pidiéndole a su muñeca que se calmara, y la rima involuntaria entre la fe y la fisiología te hace sonreír. Al otro lado del claustro, un hermano mayor comenta viejos casos de Navarra y Castilla, fiebres que iban y venían como vientos mal mapeados. Habla de procesiones silenciosas en Sevilla y te imaginas filas de velas, cada una de las cuales hace una pequeña apuesta contra la oscuridad. Sin embargo, no todo es poesía. Un vendedor ambulante ofrece un ungüento infalible que huele a manteca de cerdo templada, asegurando que el sudor no va más allá de esta noche. Decides no preguntar qué hay dentro. Si la fiebre no desaparece, al menos los mosquitos lo harán. En contraste, un grupo de ancianas enseña algo simple. Coloque ladrillos calientes a los pies de la cama, no para tirar del mal, sino para mantener la temperatura uniforme mientras cambia las sábanas húmedas. ¿Es superstición? ¿Es un cuidado práctico? En casas con poca leña, la pregunta ni siquiera encaja. Solo haces lo que puedes hacer. En la esquina, el barbero organiza una pequeña fogata y dice que el aire cálido abre el camino. Un joven se acerca por miedo a quemar su ropa. El barbero se ríe y coloca una olla de agua encima, dejando escapar el vapor en filetes. La escena tiene algo elegante y triste, un teatro de necesidades en el que cada objeto de la casa, la olla, el pañuelo, la concha, la rama de ruda, adquiere una nueva carrera. Cuando cae la noche, una lluvia persistente reanuda su música, y la calle se convierte en un corredor de reflejos. Las ventanas brillan con temblores de velas. Algunas jambas tienen marcas de carbón, otras cuelgan ramitas. Caminas lentamente y sientes que no estás en un lugar indefenso, sino en un laboratorio colectivo de esperanza. Tal vez los amuletos no muevan agujas en un hospital moderno. Aquí mueven a la gente a sentarse, respirar, preocuparse, esperar. Y en un mundo que sudaba demasiado y demasiado rápido, este tiempo de espera ya es la mitad de la medicina. Cruzas el Canal de la Mancha sin moverte de la silla, solo siguiendo el camino de las noticias, cruzando puertos y ferias. El sudor inglés puede haber nacido incluso en Inglaterra, pero ya está despertando comentarios atentos en España. En Sevilla, los marineros susurran sobre el miedo a embarcarse para Londres. En Burgos, los comerciantes de lana empiezan a calcular pérdidas, ya que la ruta tradicional con el norte parece cada vez más arriesgada. Los cronistas españoles observan desde lejos, describiendo la enfermedad como una fiebre del sudor repentina que derriba a los hombres fuertes en cuestión de horas. Algunos dicen que los síntomas recuerdan a los brotes ya vistos en Navarra o Castilla, donde pueblos enteros han sufrido fiebres repentinas, aunque menos mortales. Los historiadores aún debaten si eran enfermedades diferentes o si la misma enfermedad, disfrazada con nombres locales, ya rondaba la península ibérica. ¿Te imaginas las calles de Toledo, donde los boticarios ofrecen jarabes de miel con hierbas y los sacerdotes recitan oraciones especiales contra las fiebres repentinas? La experiencia de la peste negra aún está fresca en la memoria colectiva, y cada signo de una nueva epidemia enciende las campanas del miedo. Es curioso pensar que, mientras Londres se ahoga en sudor, España erige barreras en los puertos.
cuarentenas improvisadas, inspecciones de mercancías, restricciones a los viajeros. En Cádiz, los marineros supersticiosos cuelgan de las velas de los barcos colgantes de conchas y cruces de madera, como si eso fuera suficiente para contener la fiebre al otro lado del mar. Casi esperas que alguien ate ajo al lazo solo para asegurar el kit completo contra males invisibles. Las universidades españolas, como Salamanca, discuten las noticias que llegan del norte en un tono académico. Los profesores escriben informes de viajeros y tratan de clasificarlos dentro de las teorías de los humores. ¿Es demasiada bilis amarilla? ¿Un desequilibrio en el calor del corazón? ¿Un veneno invisible en el aire? Con cada hipótesis surgen debates que son más largos que los propios brotes. En los pueblos, la gente hace lo que puede. Se encienden velas frente a las imágenes de los santos patronos. Se mantienen hogueras por la noche para purificar el viento, y las oraciones se multiplican en discretas procesiones. Sientes que, incluso desde la distancia, España ya vivía con el fantasma del sudor inglés, no por los casos confirmados, sino por el peso de la incertidumbre. Y al mirar este paisaje, se nota un contraste fascinante. Mientras los ingleses corren de un funeral a otro, los españoles construyen un muro hecho de fe, rituales y comercio cauteloso. Ninguno de los bandos tiene la respuesta, pero ambos comparten la misma sensación de que el enemigo es invisible e impredecible. Si el miedo fuera mercancía, los puertos españoles serían más ricos que las minas de plata. Al menos, al tratar de detener la enfermedad, los inspectores en los puertos encontraron que la mitad de los barcos escondían vino extra. Son las 1517 y el aire en Londres se siente más pesado que nunca. El sudor inglés regresa en su forma más devastadora e incluso los cronistas más escépticos registran el miedo colectivo como si fuera un personaje vivo que camina por las calles. Las campanas de la iglesia no paran de sonar, y hay días en los que el número de entierros supera cualquier recuento posible. El pánico es tan profundo que incluso figuras políticas prominentes sienten el peso de la amenaza. Algunos miembros cercanos a la corte se aíslan en residencias remotas, tratando de escapar de la enfermedad. Hay rumores de que incluso los herederos reales han sido golpeados, lo que genera un temor aún mayor. Si el sudor inglés puede atravesar muros y guardias armados, ¿quién más podría estar a salvo? Los historiadores todavía debaten si la alta nobleza se vio afectada de manera significativa o si parte de estos informes nació de la imaginación popular, pero es innegable que la política de la época estuvo influenciada por el miedo a la fiebre. En medio de este escenario, ves que el comercio prácticamente desaparece. Las calles que alguna vez contaron con puestos coloridos están vacías, e incluso los perros parecen más tranquilos. Familias enteras se llevan en unas pocas horas. Un cronista español pasajero señala con melancolía que los hombres caen como hojas en otoño sin que nadie los toque. Hay quienes recurren a soluciones desesperadas: purificación con fuego, oración en voz alta, ayuno prolongado. Otros simplemente se encierran en casa, esperando que el destino avance como una nube de tormenta. Algunos dicen que si la fiebre no matara, el aburrimiento del aislamiento haría el trabajo. Al mismo tiempo, las noticias llegan a España, generando preocupación en ciudades como Burgos y Valladolid, donde los comerciantes calculan pérdidas si se suspende la ruta comercial con Inglaterra. En Sevilla se celebran discretas procesiones, con velas encendidas y oraciones murmuradas, pidiendo que el brote no cruce el mar. Caminas por un callejón
y encuentras monjes que escriben los nombres de los muertos en largos pergaminos. No es solo un registro funerario, es casi un intento de controlar el caos con líneas de tinta. Y sin embargo, el miedo persiste, acechando alrededor de cada puerta cerrada y cada ventana oscura. ¿Te imaginas que si hubiera un almanaque para 1517, el horóscopo del mes sería algo así como: evita las multitudes, evita las fiestas, evita todo, buena suerte? Al menos los ladrones tienen poco trabajo, ya que nadie sale de casa. Este es el retrato de la ola mortal de 1517, no solo la enfermedad, sino el impacto psicológico que se propaga tan rápido como la fiebre. Avanzas hacia los pasillos de universidades y monasterios, donde el sudor inglés despierta no solo miedo, sino también reflexión. En Oxford y Cambridge, los maestros interrumpen las clases y los estudiantes son enviados a casa, en un intento desesperado por contener el avance de la enfermedad. En las bibliotecas silenciosas, los manuscritos se dejan intactos, como si el conocimiento pudiera contaminarse solo por la proximidad. En los monasterios, los monjes copian crónicas en pergaminos, registrando síntomas, muertes repentinas e incluso rumores. Un hermano mayor escribe que la enfermedad pasa como un viento abrasador que no se ve, solo se siente. Otros discuten si el brote es un castigo divino, enviando cartas a los teólogos de Salamanca en busca de respuestas. Los historiadores aún debaten si estos informes deben leerse como observaciones médicas o como sermones disfrazados de ciencia. Te das cuenta de que los eruditos intentan salvar no solo vidas, sino también ideas. Los libros están encerrados en cajas fuertes, las reliquias se guardan en sacristías e incluso los instrumentos astronómicos están escondidos, como si el sudor inglés pudiera erosionar el conocimiento. En Salamanca hay registros de que algunos cursos han sido suspendidos, y en los monasterios de Galicia, los monjes informan de noches de oraciones para preservar la memoria en caso de que sucediera lo peor. Al mismo tiempo, surgen figuras excéntricas. Un profesor insiste en que estudiar a Aristóteles en voz alta ayuda a prevenir la fiebre, mientras que un monje recomienda recitar los salmos en orden inverso. Piensas que si la fiebre no desaparece, al menos los estudiantes habrán memorizado el alfabeto al revés. En las ciudades universitarias, el impacto es palpable. Sin estudiantes, las tabernas están vacías y los libreros lamentan la caída de las copias manuscritas. En los monasterios, sin embargo, la rutina del silencio parece aún más cargada, como si cada campana fuera un recordatorio de que incluso los muros altos no son suficientes. Y, en medio de este escenario, reflexionas. Tal vez el sudor inglés no solo ha matado a la gente, sino que también ha interrumpido los diálogos, las investigaciones y las tradiciones. Cada libro guardado, cada clase suspendida, cada crónica escrita a toda prisa es una marca de cómo la epidemia ha alterado no solo los cuerpos, sino también el ritmo del pensamiento. Si hubiera un pase de lista, estaría lleno de ausencias justificadas por fiebre repentina. Y los maestros, por primera vez, no tendrían que pelear con los estudiantes que se quedan dormidos en clase, porque no hay clase en absoluto. Llegas en el verano de 1528 y la atmósfera en Londres es casi palpable. El calor es sofocante, el aire pesado, y cada rincón parece esconder un presagio. El sudor inglés regresa con fuerza, y esta vez no se limita a la isla. Cruza el Canal de la Mancha, amenazando a toda Europa. Los informes hablan de una fiebre que golpea como un rayo.
Las personas sanas por la mañana están en la cama por la tarde y en la tumba por la noche. Es en este verano cuando la memoria colectiva queda marcada para siempre. El año del gran sudor. Los cronistas españoles escriben que el calor era tan denso que parecía quemar los pechos de los hombres incluso antes de la fiebre. Los historiadores todavía están debatiendo si las condiciones climáticas extremas, especialmente la humedad, aumentaron la propagación. ¿Te imaginas la ciudad en el apogeo del calor? Calles polvorientas, barriles de agua hirviendo bajo el sol y cuerpos transportados en silencio. Las tabernas, generalmente ruidosas, son mudas. Los ancianos dicen que nunca habían visto algo así. En París, en Amberes, en Hamburgo, llegan noticias de brotes repentinos. El sudor inglés ahora es europeo. En España, los puertos refuerzan las cuarentenas. En Sevilla y Cádiz, los barcos que venían del norte pasan días varados, las mercancías inspeccionadas, los marineros obligados a permanecer a bordo. Esto retrasa el comercio, pero aumenta la sensación de que se está haciendo algo. Ves oficiales con plumas y pergaminos registrando cada cargo, cada nombre, cada origen. Piensas que si fuera hoy, probablemente también pedirían una contraseña de Wi-Fi saludable. Mientras tanto, en Londres, incluso las universidades están deteniendo actividades, los maestros huyen al campo, creyendo que el aire en las ciudades está envenenado. Los monasterios refuerzan el ayuno y las oraciones. En las plazas, los sacerdotes hacen procesiones discretas, tratando de no atraer multitudes, ya que la multitud en sí es un riesgo. Sientes que la ciudad está dividida en dos ritmos. El de la prisa, se llevan los cuerpos, se cierran las ventanas, y el de la espera, las familias encerradas, rezando en silencio, contando los minutos. El verano de 1528 no solo es recordado por su letalidad, sino por el peso psicológico que dejó en cada calle, cada casa, cada corazón. Con este calor, incluso aquellos que no cogieran la fiebre ya sudaban de miedo. Al menos los fabricantes de abanicos deben haber prosperado, vendiendo esperanza en forma de madera y tela. Ahora se traslada a los puertos españoles, donde la rutina comercial se convierte en un teatro de inspecciones. En Sevilla, los funcionarios registran cada barco que llega, cada tina de vino, cada saco de lana. El sudor inglés ya ha cruzado fronteras y España está en alerta. Los barcos procedentes de Inglaterra y Flandes se mantienen a distancia, a la espera de cuarentenas improvisadas. Con cada vela que se ve en el horizonte surge el dilema: ¿beneficio o seguridad? En Cádiz, los marineros se quejan de tener que dormir en cubierta durante días sin poder descargar mercancías. Algunos intentan disfrazar el origen de los productos, alegando que provienen de puertos seguros. Pero la vigilancia es estricta. Los guardias observan las cargas, escriben nombres y solo liberan cuando creen que el peligro ha pasado. ¿Te imaginas a un inspector con cara seria preguntando al barco: ¿tienes fiebre que declarar? Las crónicas de Valladolid y Burgos registran cómo se resintió el comercio. Los precios de la lana y el trigo se disparan y los comerciantes debaten si vale la pena mantener los lazos con Inglaterra. Los historiadores aún debaten si estas restricciones realmente evitaron los brotes en la península o si el miedo fue mayor que la realidad. Después de todo, algunos registros hablan de fiebres repentinas también en los pueblos españoles, aunque nunca con la misma intensidad inglesa. Mientras tanto, en Sevilla, los sacerdotes organizan procesiones silenciosas.
Las velas se llevan por las calles, las oraciones piden protección contra la fiebre que corre como un viento ardiente en el norte. Al mismo tiempo, los boticarios se suben a la ola, venden vinagres fragantes, polvos de hierbas y amuletos con conchas de Santiago, como si la fe pudiera ser embotellada. Observas la escena con una mezcla de fascinación e ironía. El sudor inglés nunca devastó España como lo hizo Inglaterra, pero el mero rumor ya ha alterado las economías, las rutinas religiosas y la forma en que la gente se relaciona con los extranjeros. El miedo, después de todo, también es un tipo de epidemia. Al menos para los inspectores portuarios, nunca ha habido tantas razones para abrir barriles de vino solo para verificar la salud. Y si no fuera por la fiebre, tal vez la mitad de las ciudades nunca habrían aprendido qué es la cuarentena. Entras en la parte más enigmática de este viaje, los intentos modernos de explicar el sudor inglés. Siglos después de que las campanas se silenciaran, los médicos y científicos todavía se preguntan qué causó una enfermedad tan rápida, devastadora y misteriosa. Algunos defienden la hipótesis de un virus respiratorio extremadamente agresivo, algo similar a la gripe, pero con síntomas exagerados, palpitaciones, sudoración profusa, agotamiento repentino. Otros sugieren envenenamiento ambiental, tal vez granos contaminados por hongos, liberando toxinas invisibles o incluso agua contaminada en ciudades superpobladas. También hay quienes apuestan por una infección bacteriana, quizás ligada al contacto con roedores o insectos, como ocurrió en otros brotes en su momento. Los historiadores aún debaten si el origen fue único o si las diferentes enfermedades se agruparon bajo el mismo nombre. Recuerdas un detalle: la velocidad. Ninguna enfermedad en la memoria de los cronistas parecía matar tan rápidamente. Esta característica intriga hasta el día de hoy. Los investigadores compararon los informes con epidemias posteriores, como la gripe española de 1918, y notaron similitudes en el impacto social, pero diferencias notables en los síntomas. Nada encaja perfectamente. En España, los estudiosos del siglo XIX revisaron las crónicas y sugirieron que el sudor inglés podría haber sido una forma de antivirus transmitido por roedores. La teoría tiene defensores hasta el día de hoy, aunque faltan pruebas directas. Otros piensan que es más plausible que haya sido una mezcla de factores: clima cálido, mala nutrición, multitudes y alguna infección oportunista, lo que encontró un terreno fértil. Observas cómo la ciencia moderna estudia minuciosamente documentos antiguos, como si examinara fósiles. Cada palabra escrita por monjes o médicos es tratada como una pista: sudoración repentina, muerte en horas, corazón acelerado, términos vagos que hoy suenan como acertijos médicos. Uno pensaría que si hubiera registros médicos digitales en ese entonces, los debates serían más cortos y menos románticos. Lo más curioso es que, a pesar de siglos de especulación, no hay consenso. Algunos argumentan que el sudor inglés era un virus que simplemente desapareció, como ciertas enfermedades que aparecen y desaparecen sin previo aviso. Otros dicen que nunca existió como una sola entidad, sino que fue la suma de diferentes brotes, agrupados bajo el mismo nombre por conveniencia. Te das cuenta de que el misterio en sí se ha convertido en parte de la fascinación. Es posible que nunca sepamos si fue un virus, una bacteria o un veneno, pero la incertidumbre es precisamente lo que mantiene vivo el sudor inglés en la memoria colectiva, recordada como uno de los enigmas más intrigantes de la historia de la medicina.
Puedes imaginar a un científico moderno leyendo las crónicas y pensando, solo necesitaban poner un emoji para que yo entendiera mejor. Básicamente, el sudor inglés es como esa receta familiar sin medidas exactas. Todos lo interpretan de una manera diferente y nadie lo hace bien. Llegas al punto en que la historia da un giro inesperado. Después de décadas de aterrorizar a las ciudades, el sudor inglés comienza a desvanecerse. No hay vacuna, no hay cura milagrosa, no hay un decreto real que lo derrote. Desaparece tan rápido como apareció, dejando a cronistas y médicos en un silencio sospechoso. A finales del siglo XVI, los brotes disminuyeron en frecuencia e intensidad. Lo que alguna vez fue una amenaza constante se convierte en un recuerdo incómodo. Algunas ciudades todavía reportan casos aislados, pero nada comparado con los veranos mortales del pasado. La última gran epidemia conocida ocurre en 1551 y después de eso, nada. Los historiadores aún debaten si el cambio se debió a factores climáticos, a la evolución natural del agente causante o simplemente al azar. Es extraño pensar que una enfermedad tan letal pueda desaparecer sin explicación. ¿Te imaginas a los médicos de la época, confundidos, tratando de entender por qué sus pacientes de repente dejaron de enfermarse? En las universidades españolas, los comentarios aparecen en notas marginales. La fiebre del sudor que castigaba al norte ya no se escucha tanto. El tono es casi de alivio, pero también de duda. La gente, a su vez, lo interpreta de otras maneras. Muchos creen que las oraciones finalmente fueron respondidas. Otros, que los santos ganaron la batalla. En los pueblos gallegos, las procesiones de acción de gracias todavía están registradas en los documentos parroquiales. Te das cuenta de que la ausencia de enfermedad se celebra como una victoria divina, no como un fenómeno natural. Si hubiera estadísticas oficiales en ese momento, probablemente dirían enfermedad erradicada por exceso de suerte. Uno pensaría que si fuera hoy, los periódicos publicarían titulares confusos como «El mal misterioso desaparece. Aquí hay consejos para mantenerse con vida». Al menos las campanas de la iglesia finalmente pudieron descansar un poco. Y así, el sudor inglés desaparece, pero el vacío que deja es aún más inquietante. Porque una enfermedad que llega sin previo aviso y se va sin explicación, nos recuerda, cruelmente, que la humanidad no controla tanto como quisiera. Llegas al eco final de esa historia. No hay más cuerpos que se lleven a toda prisa, ni campanas que suenan sin parar. El sudor inglés, que tanto asustaba a reyes y campesinos, se convierte en un recuerdo escrito en crónicas y recuerdos familiares. Sin embargo, el miedo que dejó atrás sigue vivo. En los hogares, las viejas recetas contra las fiebres repentinas se transmiten de generación en generación, incluso sin que nadie vuelva a ver la enfermedad. En los libros, los monjes y médicos describen el mal en páginas amarillentas como un fantasma conservado en tinta. En Salamanca, un cronista comenta que la fiebre repentina del norte ya no aparece, sino que siempre será recordada como una lección de humildad para los hombres. Los historiadores aún debaten si este tipo de registro fue una exageración o un retrato fiel, pero todos están de acuerdo en un punto. El recuerdo de la epidemia fue tan sorprendente como la enfermedad misma. Siglos más tarde, los escritores vuelven al tema en novelas y estudios médicos. La imagen del sudor inglés, rápido, invisible y mortal, sirve como metáfora del miedo colectivo que conlleva cualquier epidemia. Te das cuenta de que, en el fondo, lo que más te asusta no es solo la muerte en horas,
sino la sensación de que todo puede cambiar de repente, sin explicación. Si hubiera un museo del sudor inglés, la entrada sería rápida, solo 2 horas de visita y final. ¿Te imaginas al guía turístico diciendo: aquí tenemos una enfermedad que llegó sin avisar y se fue sin despedirse? Y al menos, como recuerdo, no se venció ninguna factura médica. Por lo tanto, el sudor inglés resuena no solo en la historia de la medicina, sino también en la cultura popular y la memoria. Demuestra que a veces el mayor impacto de una enfermedad no es solo en el cuerpo, sino en la forma en que las personas recuerdan, cuentan y reinventan sus historias. Ahora, la narrativa se ralentiza. Respiras hondo y sientes que el peso de la historia se disipa, como si el sudor inglés fuera solo un susurro lejano, disuelto en el tiempo. El sonido de la lluvia afuera acompaña su ritmo, suave y continuo, recordándonos que la vida siempre encuentra formas de seguir adelante, incluso después de las tormentas. Te acuestas mentalmente en una cama tranquila, sin prisas, sin miedo, solo mirando la lenta cadencia de las gotas que golpean la ventana. El calor sofocante de los veranos del pasado ya no existe, solo una brisa fresca que entra en la habitación y arrulla tus pensamientos. A medida que pasan los siglos ante tus ojos cerrados, te das cuenta de que todo lo que parecía urgente se vuelve pequeño cuando se ve desde lejos. La humanidad sobrevivió, aprendió y guardó recuerdos que ahora son solo historias. Y tú, en este momento, estás a salvo. Déjate llevar por esta sensación de calma. Cada respiración profunda es un recordatorio de que el tiempo cura, el tiempo enseña y el tiempo descansa. No hay prisa, no hay peligro, solo el sonido constante de la lluvia y la paz que crece dentro de ti, como una llama suave que ilumina una habitación tranquila. Ahora, ríndete al sueño, sabiendo que estás protegido por la distancia del pasado y la calidez del presente. Te dejas llevar lentamente, casi sin darte cuenta, como quien se desliza en una barca silenciosa por un río ancho, sin remos, sin prisas. El agua refleja el cielo nocturno y cada estrella parece pulsar en sintonía con tu respiración. La ciudad medieval, con sus calles mojadas, se disuelve en la memoria, y lo que queda es solo el sonido constante de la lluvia, como dedos invisibles tamborileando en una azotea distante. El tiempo, que solía correr rápido en las epidemias, ahora se extiende en suaves olas. Sientes que ya no hay urgencia, solo descanso. Las casas que te rodean parecen quedarse dormidas contigo. Una vela encendida en una ventana brilla hasta que se apaga por sí sola, y te das cuenta de que incluso el fuego entiende cuándo es hora de descansar. El viento pasa lentamente por las grietas, trayendo un ligero frío que no te molesta, solo te invita a tirar de la manta un poco más alto. Todo se asienta en un ritmo tranquilo, como si todo el mundo hubiera decidido descansar al mismo tiempo. Los pasos de la gente han desaparecido, pero todavía se escuchan ruidos sutiles, el goteo de una canaleta, el crujido de una puerta que se balancea con la corriente de aire, el aliento de un perro durmiendo acurrucado en un rincón. Pequeños sonidos que conforman un escenario íntimo, como si estuvieran hechos para recordarnos que la vida continúa incluso en silencio. Piensas en los monjes que copiaban libros a la luz de las velas, sus manos cansadas agarrando sus plumas, sus cartas corriendo por el pergamino como ríos lentos. Quizás, mientras escribían sobre fiebres y miedos, también encontraron consuelo en el acto mismo de escribir.
transformando el temor en palabras que abarcaban siglos. Al igual que ahora, sus palabras todavía resuenan, pero no para asustar, sino para adormecer. Afuera, las campanas finalmente descansaron. No hay anuncios de muertes, ni llamados a misas urgentes. Solo el vacío sonoro que permite que el corazón lata a un ritmo constante, sin sacudidas. Te das cuenta de que el silencio también puede ser una forma de música, una partitura invisible que guía al cuerpo hacia el sueño. El río por el que te imaginas navegando se expande. Las orillas están lejos y solo queda el suave movimiento de la corriente. No hay necesidad de timonel. El barco encuentra su camino por sí solo, y solo observas las aguas oscuras que reflejan constelaciones. Cada estrella parece más cercana, como si fuera posible tocarlas con la punta de los dedos. A medida que el barco avanza, sientes que las preocupaciones quedan atrás, atrapadas en muelles invisibles. No hay más fiebres repentinas, no más miedo a lo desconocido, solo la certeza de que el regalo está a salvo. Te entregas a esta sensación como si te estuvieras quedando dormido en el regazo de una vieja historia, sabiendo que mientras escuchas, estás protegido. Las montañas aparecen al fondo, pero no intimidan. Parecen guardianes serenos, cubiertos de una suave niebla. Una brisa fría sopla desde arriba, mezclándose con el olor a tierra mojada. Respiras hondo y sientes que el aire limpia incluso los pensamientos más inquietos, como si cada suspiro fuera un rayo de calma que se extiende por el cuerpo. A lo lejos, pequeñas luces parpadean, tal vez casas de aldeanos, tal vez linternas dejadas en la orilla del río, independientemente de... Son como luciérnagas que guían la oscuridad, recordándonos que incluso en las noches más largas siempre hay puntos de luz. Sonríes levemente, sabiendo que esta es la máxima invitación a descansar. Y mientras los sonidos de la lluvia continúan, ya no tienes que luchar para seguir el ritmo de cada palabra. Se mezclan con el ruido del viento, se disuelven en el ritmo de las aguas, se convierten en parte de un fondo sonoro indistinguible. Es en este punto que la narración deja de ser historia y se convierte en solo presencia, como una mano invisible que descansa sobre la tuya, recordándote que no estás solo. Ahora solo respiras. Respira y siente que cada parte de su cuerpo se rinde a la quietud. Los ojos están pesados, los párpados se cierran y el mundo, una vez lleno de voces y miedos, se reduce al simple y reconfortante acto de existir. Y flotas. Flotas sin rumbo, sin tiempo, sin prisa. Simplemente flota.